Dios los bendiga en este día, ¿verdad? Hoy es, creo, 16, domingo, ¿verdad? Le puse como tema a el video pues número 1, porque van a ser muchos que voy a estar enviando, ¿verdad? Si el Señor me da vida, porque hay muchos versículos que avalan lo que voy a hablar, porque hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Que son el enemigo confundiendo a los cristianos, hermanos que han caído en la apostasía, que se han apartado de la verdad, como dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ¿verdad? También lo encontramos en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4, que muchos se apartarán de la verdad, ¿verdad? Entonces, lo que dice la palabra del Señor nosotros debemos de creer, pero hay un problema muy grande en lo que se habla de la doctrina del Señor, porque hay muchos, ¿verdad? Que yo entiendo, y yo se los digo, yo también anduve en error, claro, salvo por mi Señor, pero por error de las doctrinas. Muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad? Con lo que no va, corresponde, ¿verdad? Al tiempo que el Señor ha escogido, porque el Señor ha salvado al hombre de muchas maneras, ¿verdad? Recordemos que Adán, en los tiempos de Adán, ¿verdad? En los tiempos de Job, Moisés, ¿verdad? Y así sucesivamente el Señor ha trabajado, ¿verdad? En diferentes grupos. Y después que el Señor Jesucristo dio su vida, ¿verdad? Claramente la palabra del Señor nos dice que nos da una vida eterna, el cual es la seguridad eterna, ¿verdad? Como puse en el tema, que no es una salvación temporal, sino que es una salvación eterna, ¿verdad? Muchos predican que la salvación se pierde y la salvación es eterna. Si se perdiera, después de leer lo que vamos a leer, creo que la palabra del Señor es más clara que el agua. Y no solo un cristiano puede entender eso, sino que un inconverso, porque el Señor habla claramente. La Biblia no puede ser interpretada por un no converso, porque el Espíritu Santo no mora en él, porque las cosas del Señor, los misterios son ¿verdad? Divulgados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos declara a nuestro Señor Jesucristo y nos declara que nosotros somos hijos de Él, ¿verdad? Hay una certidumbre y tanto engaño, ¿verdad? En la iglesia, que hay muchos hermanos que se han apartado de la fe, de la verdad, y esto es verdad del verdadero evangelio de salvación. Ahora, muchos cristianos se justifican por las obras de la ley y no por la fe en el Señor Jesucristo, como vamos a ver en muchos versículos que hay aquí, y vamos a ir hablando sobre esto, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Los invito a que busquen en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y vamos a estar hablando sobre este tema, lo que es la seguridad eterna, ¿verdad? Pero primero, quiero que escuchemos, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Yo sé que tal vez algunos no van a tener esta traducción porque muchas Biblias han sido adulteradas, desafortunadamente, pero los que dicen que la Biblia, ¿verdad? No se sabe cuál es cuál. Miren, el Señor nos da en su palabra el 100% que el Señor siempre va a guardar su palabra intacta a como se fue dada. Pero antes de todo, ¿verdad? Disculpe, ¿verdad? Que tanto enredo de versículos, que darle esto primero y lo otro, pero para que aclaremos esto, podemos irnos al libro de Salmos y vámonos al capítulo 12 del libro de los Salmos. Vamos a encontrar algo muy importante, ¿verdad? En Salmos capítulo 12, versículo 6.
al 7. Y dice así, Salmos capítulo 12, versículo 6 al 7. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, la palabra del Señor. Ahora escuchemos el 7. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de aquesta generación por siempre. Yo creo y sé que la palabra del Señor ha sido preservada, ¿verdad? Y he leído durante el tiempo muchas Biblias y hay tantos errores de traducción. Y esto no solo es una coincidencia, sino que es un ataque del enemigo para dar doctrinas erradas, ¿verdad? Y esto más adelante, ¿verdad? En el transcurso de las enseñanzas, porque gracias a Dios, pues que hay mucho que estudiar. Y este video no lo voy a hacer tan lejos, ¿verdad? Para esto como una introducción ahorita. Tal vez vamos a ver como unos 4 versículos, 3 tal vez. Como una introducción sobre lo que es la seguridad eterna. Entonces, ¿verdad? Después de escuchar esto, ¿verdad? Claramente el Señor ha guardado su palabra y la va a preservar. Esta Biblia que tengo yo, ustedes que no tienen dinero, ¿verdad? Miren, se llama la Valera 1602 purificada. Si usted no tiene dinero, todos, yo sé que todos los latinos, todos, tenemos acceso a internet. Esto está en español y también la pueden encontrar en inglés, la traducción que se han sacado de donde vienen, ¿verdad? Los escritos originales, ¿verdad? Que no vienen de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está involucrada en tantas cosas, ¿verdad? Como corromper la palabra de Dios. Hay traducciones como Valera 1960, tantas, ¿verdad? La INB, Palabra de Dios. Hay tantas traducciones, ¿verdad? Y estas son muy peligrosas porque estas son sacadas por los textos críticos, ¿verdad? Esto también lo pueden encontrar en la historia de la Biblia, ¿verdad? Pueden ustedes ir a valera1602.org, y ahí también ustedes pueden encontrar esta Biblia gratis. Claro, ¿verdad? No físicamente ustedes la pueden comprar, pero es muy cara, ¿verdad? Desafortunadamente. No sé del país que ustedes viven. En Costa Rica, ¿verdad? Se pueden hacer envíos en Perú y México. Pero yo que vivo en Canadá, ¿verdad? Esto es muy caro, el envío es carísimo. El envío cuesta más que la Biblia, imagínense. Esta Biblia cuesta $25, pero imagínense que yo tuve que pagar $100 para poder obtener esta Biblia, porque el envío es demasiado caro. Entonces, ¿verdad? Pero gracias al Señor que estas personas, ¿verdad? Han podido tener la Biblia gratis, digital, o sea, en la Biblia digital, que ustedes pueden entrar a ese website, ustedes pueden hacer clic Biblia y ustedes pueden leer Biblia en español, y entonces está todo bien en orden y pueden buscar los versículos, el capítulo. Hay estudios bíblicos también, ¿verdad? Los que hablan inglés, claro. No sé por qué no tienen español, pero sí, inglés está. La Biblia está en español, está en inglés también. Y ustedes pueden ver, ¿verdad? También pueden observar las traducciones, ¿verdad? Que son correctas. Y hay tantas Biblias que han quitado versículos a la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos hablar algo que va en contra de la palabra de Dios, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que hay de aquel, ¿verdad? Que quita, opone, agrega a la palabra del Señor. Bueno, con esta introducción, ¿verdad? Yo los invito a que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Habíamos hablado. Para que miremos, ¿verdad? Lo que trato de decirles, amado hermano o amigo que me escuche. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escuchemos bien, y muchas Biblias no dicen esto. Muchas Biblias dicen, procura con diligencia.
no se entiende la traducción cuando dice, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. No se entiende, ¿verdad? El hombre no se aprueba solo, ¿verdad? Entonces leamos la traducción como dice aquí. Estudia con diligencia. Es la traducción correcta. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ok? Que traza bien la palabra de verdad. Entendamos. Yo amo la palabra de Dios. Génesis, ¿verdad? Hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Pero si no trazamos bien la palabra de Dios a como es escrita para el hombre, nosotros vamos a traer una doctrina equivocada. Yo no puedo traer una doctrina de Génesis y ponerla a la iglesia. No puedo hacer esto. La simple y única manera, y es lógico, nuestro Dios es un Dios de orden. Entendamos esto. Amo la palabra de Dios, me encanta todo el Viejo Testamento, como el Nuevo. Pero saber dividir la palabra de verdad correctamente. Leamos el versículo otra vez de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que traza bien la palabra de verdad. Yo sé que usted que escucha, usted dice, no, es que la palabra de Dios, Génesis sí lo dice. Yo también amo a mi Señor. Pero sé, al estudiar y entender a qué se refiere, ese fue un tiempo diferente al cual está ahora la iglesia. Recordemos que todo el Viejo Testamento está hasta que nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, cuando el Señor expiró, murió en ese instante, ¿verdad? Su espíritu expiró. Allí se cumplió, ¿verdad? Allí terminó el Viejo Testamento. Más adelante miraremos en el estudio el por qué un Nuevo Testamento. El por qué nunca un hijo de Dios puede perder su Espíritu Santo. Jamás. ¿Me entienden? Entonces, hay que explicarse. Lamentablemente no puedo hoy en la pizarra, pero la próxima sí les prometo, voy a explicar esto muy claro. Se utilizan ahora las pizarras porque hay tantas herejías, tantos engaños, que hay que tratar ahora al hermano que ha aceptado, al hermano que es salvo, ha aceptado el Evangelio de Salvación. Ahora se le tiene que dar lechita como niño, porque así es, ¿verdad? A como habla el apóstol Pablo en hebreo. Yo sé que muchos van a querer refutar esto, ¿verdad? Yo, sinceramente, ¿verdad? Yo creo con lo que he estudiado hebreos, lo que he estudiado en el Nuevo Testamento, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Se refiere siempre en los saludos y unos capítulos, versículos, ¿verdad? Que son muy claros que fue el apóstol Pablo. Pero bueno, no quiero irme ahí. Nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? Que este libro de Hebreos fue dado, ¿verdad? A los que se apartan, los que estaban a punto de irse a otra doctrina o a otra fe, ¿verdad? Una advertencia que nos da el Señor, ¿verdad? En este libro, ¿verdad? Ahora, para aclarar que el Señor nos ha dado tiempos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro de transición, como el Señor tratando con los judíos. Podemos ver del capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 8, se va a ver una salvación de un prosélito. Pero este prosélito, ¿verdad? Eran los que venían, por ejemplo, a como dice el libro de Isaías en el capítulo 56, claramente dice, de todos los que quieren los naturales, ¿verdad? Quieren ser un natural, o sea, un judío verdadero, de sangre, ¿verdad? Pero un extranjero, que era venido a seguir y quería seguir al Dios de Israel. Entonces, lo que se hacía, estas personas venían a adorar al Señor
cumplían con sus sacrificios, ¿verdad? Y querían cumplir sus leyes, entonces ellos eran agregados de esta manera a Israel, ¿verdad? Pero todo esto fue cambiando en el transcurso del Viejo Testamento. Cuando murió el Señor, miremos en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ya viene cambiando todo, ¿verdad? Como el eunuco fue salvo, y esto era un prosélito, ¿verdad? Porque venía de adorar a Jerusalén, dice la palabra de Dios. Después fue salvo Cornelio, y después sucesivamente, ¿verdad? Fue todo esto. Apareció Pablo. Pablo no había aparecido en ese instante. Entonces Pablo, cuando aparece, ¿qué es lo primero que dice el Señor? Que Él es un vaso escogido para que predique a los gentiles. Entendamos esto. El Señor empezó, ¿verdad? Con los judíos, siguiendo, mataron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Después el Señor dio su vida, se presentó otra vez a Israel. El Señor, acordémonos que el Señor antes de morir predicaba a las sinagogas. Él entraba a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Podemos buscar también en Mateo capítulo 5, podemos ver cómo el Señor dio orden a los discípulos a no ir a los gentiles, no ir a los samaritanos. Él venía exactamente, dijo que yo vengo solamente a las ovejas perdidas de Israel. Entendamos esto. El Señor trabajó en dispensaciones y aún está trabajando, que ahora es la dispensación de la gracia, que es la iglesia. Pero esto está a punto de terminar. Cuando el rapto empiece en ese instante, vienen los 7 años de la tribulación. Vienen a predicar el evangelio del reino. Los 144,000, los 2 testigos, van a dar señales, van a haber prodigios, ¿verdad? Y esto para que la gente crea, ¿verdad? Esto viene para el pueblo de Israel también, porque Israel, un pueblo incrédulo que hasta que no viera, no creía, porque dice la palabra de Dios que las señales son para los judíos. Igual a como hizo el Señor cuando escogió a Moisés. Él lo que hizo fue decirle a Moisés, ir a su pueblo. ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo, Señor, ¿cómo ellos me van a escuchar si no saben quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me envía? ¿Qué dijo el Señor? Que tirara su vara, la convirtió en culebra, que metiera su mano en su seno, se convirtió en lepra, para que ellos vieran que ella era enviado del Señor. ¿Vieron? Vino Juan el Bautista, ¿verdad? Como Elías. Vino el Señor como el Mesías. Lo crucificaron. ¿Qué dijeron los religiosos? Los fariseos. No tenemos rey, sino el rey de nosotros es César, ¿verdad? Dijeronlo. Entonces lo rechazaron al Señor. Crucificaron al Señor. El Señor apareció. Y de nuevo otra vez el Señor insistiendo. Rechazaron su mensaje. Persiguieron a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor tratando de predicarles la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando Esteban estaba predicando, ¿verdad? Estos hombres, los fariseos, le resistían. ¿Qué dijo Esteban? Ustedes resisten al Espíritu Santo. Ahí mismo, buscando cómo el Espíritu Santo convencerlos, ¿verdad? Por su obra, para que ellos se convirtieran. Jesucristo en ese instante, dice la palabra de Dios, que Él estaba al lado del Padre, de pies. ¿Por qué Jesucristo estaba de pie? Jesucristo estaba esperando si Israel aceptaba a su Mesías. Él podía traer su reino. Por eso dice la palabra de Dios en el primer capítulo de los Hechos, que los discípulos le dijeron, Señor, ¿restablecerás tu reino en este momento? Que le dijo Jesucristo, no, a ustedes no. A ustedes no se les va a dar esas señales, ¿verdad? Que verán cuando es el día, los últimos días, ¿verdad? Que es a nosotros, la iglesia. Hay muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo por medio del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se le dio revelación,
por medio de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, dice la palabra de Dios, no de hombres ni por hombres, por medio de Jesucristo. Entonces, vea, podemos ver un cambio de transición que va. Y al final del capítulo de los Hechos, podemos ver claramente lo que dice el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, bueno, su Espíritu Santo, actuando en el apóstol Pablo. Podemos leerlo. Hechos. Vámonos a Hechos, ¿verdad? El último capítulo, vayan. Hechos 20, yo creo 28. Sí, Hechos 28, versículos 27 al 29. Y dice así, escuchemos. Perdón, versículo 24 en adelante, leamos así. Dice, aquí el apóstol Pablo hablando. Dice, algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían lo que estaba predicando Pablo. 25, versículo 25. Y como fueron entre sí discordes, se fueron después de haber dicho Pablo una palabra. Escuchemos qué es lo que dijo Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Escuchemos qué. Diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyendo pesadamente y han cerrado sus ojos porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Seaos pues notorios que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. ¿Ya vieron? Una transición hubo en este libro de judíos a gentiles. En los tiempos de hoy, claro que hay judíos que se convierten, pero no toda la nación de Israel es salva. ¿Me entienden? Por eso es menester que la iglesia salga primero, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor no nos ha puesto a juicio, sino a salvación por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay que entender todo esto porque hay una confusión de doctrinas y muchos son confundidos y no entienden y no saben realmente qué es el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Como introducción, ¿verdad? Este video, ahora vamos a empezar, ¿verdad? No sé cuánto tiempo hay en este instante, ¿verdad? Pero bueno, esta sería la primera, ¿verdad? El primer video y introducción para que vayamos ya a empezar, ¿verdad? Dios les bendiga, ya me conecto otra vez. Vamos al video 2.